escalera que hay desde este momento hasta el reino de los cielos, y hay ángeles que bajan y suben. Recibe hoy tu sanidad, recibe hoy lo que necesitas de lo alto, porque está unida a la iglesia del Señor, y donde está la iglesia unida hay libertad. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido en las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo.
alabanza, Señor. Que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios que sobrepuja todo entendimiento esté con cada uno de vosotros, sea multiplicado. Benditos todos los que vienen en el nombre del Señor, mis amados. Damos gracias a Dios nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Salvador Jesús el Cristo, que por su Espíritu Santo nos permite hoy congregarnos una vez más para mirar a sus maravillas, para que su palabra quede escrita en nuestro corazón, para que podamos recibir enseñanza, entendimiento y virtud de parte de nuestro Dios y Padre Celestial, para que la iglesia sea edificada, santificada y constituida conforme a la voluntad de Dios. Gracias, Padre Celestial, Dios, por esta palabra que nos envías el día de hoy. Gracias por cada uno de los que pudo venir, Señor, que su corazón esté totalmente dispuesto en fe y en certeza, Padre Celestial, Dios, Señor, no mirando ninguna figura, sino escuchando tu voz, Padre amado Dios, Señor. Gracias por santificarnos con tu verdad, tu palabra es la verdad. Bendita por los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, santos. Pues el hombre humildemente le colocó Santa Biblia, ¿cierto? En las primeras páginas vemos Antiguo Testamento y después vemos Nuevo Testamento. Pero según el Espíritu Santo es la inspiración divina, porque toda palabra divinamente inspirada es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, ¿cierto? Para que el hombre de Dios sea perfecto, apto para toda buena obra. Miremos lo que nos dice el santo embajador Lucas en el capítulo 24, desde el verso 44. Habla el Señor Jesucristo. Y Él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Y díjoles: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Amén y amén. Esto es parte de una palabra que yo ya había dado, pero el Señor me la confirmó. Y cuando empezó a abrirme nuevamente el sentido de las cosas, entendí por qué. Y vamos a mirarlo más adelante. Entonces, es claro que lo que tenemos en nuestras manos es el cumplimiento que el Señor ordenó, ¿cierto? Este libro fue traducido en muchas lenguas, creo que aún todavía faltan, para que se cumpliera lo que el Señor ordenó, que se predicara en todas las naciones, el arrepentimiento y la remisión o el perdón de los pecados. ¿Para qué? Cuando estamos libres de pecado, ¿qué tenemos a nuestro alcance? ¿Qué es quitado cuando cae el pecado? Una pared de separación, ¿cierto? Porque el velo en sí es la carne. Una pared de separación de Dios con el hombre, del hombre con Dios. Cuando vemos el cumplimiento de la palabra, a mí ya no me asombra nada, pero sí tiemblo. ¿Por qué? Porque cada día es más necesario que se cumplan nuestras vidas para bien. El ignorarla ya trae un pago, el errar. La ignorancia es lo que dice la palabra, que la hace una senda espaciosa, muy ancha, y muchos son los que van por ella, muchísimos. Es fácil. Para ignorar las escrituras no hay que hacer absolutamente nada. De hecho, el ignorarlas ya trae una consecuencia gravísima. Y se está cumpliendo y se está viendo, es palpable, ¿cierto? Que muchos, por no haber tenido a Dios en la noticia, fueron entregados
a una mente depravada y a un perverso entendimiento. ¿Se cumple o no se cumple? Que los días fueron acortados, y lo más grave, que es por lo que esta palabra me la recordaba nuevamente el Señor, por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará o se enfriará. ¿Qué es la caridad? Ese amor divino de parte de Dios para con los demás, ese amor abnegado, ese amor espontáneo, ese amor sin limitaciones, porque todo eso viene a ser la caridad. Cuando vamos y leemos lo que dice el apóstol Pablo acerca de la caridad, vemos todo lo que significa, ¿cierto? Y entonces cuando yo no tengo caridad, pues casi siempre en la enseñanza de la caridad da lo contrario, ¿cierto? Entonces que la caridad todo lo cree, o sea que si yo no tengo caridad, yo no creo en muchas cosas, de hecho no creo en los demás. Todo lo soporta, o sea que si yo no tengo caridad, es difícil que yo soporte, ¿cierto? Porque ¿cómo se entiende cuando leemos esta parte? Romanos 15:4. Vamos a ver con quién nos empieza a enseñar el apóstol Pablo. Romanos 15:4. Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas. Amén. Para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muchos esperamos aquí en una promesa, ¿cierto? O en varias. Yo tengo varias por ahí pendientes, golpeando allá en el cielo. Y por fin, la esperanza de la vida eterna, porque es Dios quien nos lo ha prometido. Pero ¿cuántos, por favor, sinceramente levanten la mano de manera personal que hayan comprobado que la palabra de Dios es verdadera? ¿Cierto? Y los que no lo han comprobado se están perdiendo de la fuente de sabiduría más perfecta que existe. De aquí han salido muchísimos libros más. Ha sido la inspiración para que hombres renuncien a sus vidas por el nombre del Señor Jesucristo. Ha sido inspiración para que hombres se atrevan a desafiar hasta los gobiernos cuando hablan una verdad. Ha sido inspiración para que muchos hombres no les interese su vida ni exponerla a la muerte por ir a clamar por una verdad de parte de Dios, divinamente inspirada. Sin embargo, cuando yo veo las ausencias de las Escrituras, pues también son tan evidentes, ¿sí? Porque es que cuando la instrucción me dice que si en el árbol verde pasan ciertas cosas, ¿cierto? Si procurando estar, si procurando andar, si procurando buscar, si procurando congregarse, si procurando orar como dice la palabra, y vienen cosas y pasan cosas, ¿qué pasará en los que descuidan su vida espiritual? ¿Qué pasará en los que ignoran las maquinaciones del enemigo? ¿Qué pasará si la esencia no está? Porque esto es esencia, mis santos. Esto es esencia de común unión con Dios. Es esencia de santidad. Es esencia de sabiduría. Es esencia de conocimiento. Y si yo sin esas tres, yo creo que no aparezco en el reino de los cielos. Sino más con la imprudencia que tuvieron las vírgenes, no pudieron entrar, ¿cierto? No pudieron entrar. Por más que golpearon. Señor, ábrenos. Y muchas otras cosas que la palabra nos advierte, porque ya es lámpara a nuestros pies. Y lo que cada uno de mis amados dijo, espada, inspiración, maestro por excelencia es el Espíritu Santo, está nombrado por algunos pastores, es el maestro por excelencia, ¿sí? Porque Él toma de lo del Señor y lo administra a nosotros. Entonces nos dice en 2 Timoteo 3, verso 14. Gran importancia, ¿no? Empero persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Y dice el apóstol Pablo: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén y amén. Uno de los atributos de la palabra. Cuando nosotros miramos, y la gran importancia de los que trajeron hoy las escrituras, yo siempre la traigo. Se me puede de pronto olvidar el dinero que tenga que pagar acá, pero las escrituras no me pueden olvidar. Y entonces, en la medida que uno va leyendo, ¿cierto? Los que han experimentado eso me dirán un amén. Abre más la palabra, y esa trae un testigo, y esa muestra un verso más arriba, uno más abajo, y completa una idea más, ¿cierto? Y confirma algo, porque ella es un completo orden y es un cuerpo perfecto. Y entonces, los que se limitan a las reuniones, cuando no hay reunión, yo miro el ejemplo de lo que hacen los grandes deportistas que son admirados. Hasta en vacaciones están allá siguiendo y siguiendo y siguiendo, y son tan profesionales por eso. Si no hay cambio, si no hay transformación, si no hay, como dice la palabra, regeneración, es porque no hay intimidad con la palabra. Nos limitamos a lo que los enseñadores nos llaman a escuchar, ¿sí? Y muchos sin ni siquiera una escritura en la mano para ver si estamos leyendo bien. O yo cuando pongo a leer a mi hijo, al menor, ya uno tantas veces que ha leído la palabra sabe cuando pronuncian una palabra mal. Dice: no, lee otra vez porque esa no es tal palabra. Ay, sí. Y si esta semilla no está directamente en el corazón, ¿cómo podrá obrar poderosamente? ¿Cómo me librará en el día en que yo no esté aquí en la congregación? Y entonces ahí se da uno cuenta de tantas cosas, porque si esta esencia no está, y yo me aparto de la congregación, ¿cierto? Me aparto de la iglesia, pues empieza a verse el cambio. Pero si esta esencia está, mi vida tiene que ser aún muchísimo mejor, porque sé que no estoy en comunión y tengo que cuidarme mucho más. ¿No? ¿No sienten el bálsamo cuando llegan a la congregación? ¿No sienten la fuerza? ¿No se inspiran? Y no por el que les esté predicando, sino por la palabra. Porque es que les está predicando no es absolutamente nadie. Un vaso que el Señor quiso usar hoy, mañana puede usar a uno, a otro y al que el Señor quiera. Y entonces yo me doy cuenta de los errores que uno a veces comete cuando nombra la palabra. Para muchos quizás es imprenta muerta. Muchos piensan que porque está guardada, ella no se cumple. Esta está rigiendo absolutamente todo el mundo. El mundo divino, el santo, el mundo infernal lo está rigiendo también. La dureza del corazón del hombre. Está rigiendo el castigo, está rigiendo la paga día a día. En todas las áreas del hombre, todas las áreas del corazón del hombre. Está formando su iglesia día a día alrededor del mundo. Está fortaleciendo pastores, está inspirando predicadores, está inspirando salmistas a que compongan una canción, a ver si de pronto tocan los corazones que están endurecidos y los inspiran a buscar de Dios, ni siquiera a cambiar, a buscar de Dios, porque es lo primero que se debe hacer, esa reconciliación con Dios. Muchas cosas que desafortunadamente no se cumplen para bien es porque falta comunión con la palabra de Dios.
Porque cuando el Espíritu Santo no está opacado ni está contristado, está en perfecta comunión con Dios y todo lo que pidamos a Él nos será concedido. Porque si no nos está concediendo algo es porque algo está mal. Repito esa palabra porque el Señor me la repitió varias veces. Si el Señor no edifica, en vano edifican los edificadores. Pero si Él no edifica, es porque no está de acuerdo con los edificadores en algo. Porque Él no es Dios de mucho A, todopoderoso. ¿Qué podría negarnos? ¿Qué podría negarle a su iglesia? Absolutamente nada, porque por eso se dio Él, totalmente. Y entonces para muchos es imprenta muerta y se dice que le damos vida a la palabra, pero la palabra es la que nos da vida a nosotros. ¿Qué vida le podría haber dado Lázaro cuando estaba muerto a la palabra? Porque si me ponían un ejemplo, yo tengo aquí frutas, vegetales, yo le doy vida a esas vitaminas o esas vitaminas y esos nutrientes me dan vida a mí. La palabra de Dios es vida, es espíritu y es vida, vida. Dice que ni siquiera no caerá, antes hará la obra para la cual es enviada. Y entonces en los que no creyeron, que pensaron que había caído a tierra, resulta que esa palabra es condenación. Y como dice el apóstol Pablo, somos para muchos olor de vida para vida o olor de muerte para muerte. Porque el ignorante tiene una paga, pero el incrédulo tiene una más tremenda. Y el que la cree tiene una gloria divina, porque obra poderosamente Dios en él. Y la gran importancia de los ejemplos de aquellos que conocían las Escrituras. Aquellos ciegos que clamaron: Hijo de David, ten misericordia de mí. Sabían quién era el Señor. Sabían de dónde venía. Y el Señor concede. Aún la mujer cananea, bajo esa palabra, también se acercó al Señor. Hijo de David, ten misericordia. Y instó tanto que hasta los discípulos, a los apóstoles, discípulos en ese momento, tuvieron que decirle al Señor: ya, Señor, despáchala porque da voces tras nosotros. El Señor contesta: no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella muy sabiamente le contesta: no, sí. No, Señor, porque aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores. Le estaba diciendo ella: Señor, te estoy pidiendo una migaja, Señor. Libra a mi hija, te estoy pidiendo una migaja, Señor. Ni siquiera un pan entero, una migaja, Señor, de la que cae de las mesas de sus señores. ¿Y qué dice el Señor? Grande es tu fe, mujer, grande es tu fe. Y le concedió. Entonces, la gran importancia de conocer todo lo que la palabra de Dios dice, pero allá en ese trato interior. Porque cuando yo leo, hagamos este ensayo. Vamos a el apóstol Juan 4:25. Lea cada uno mentalmente. Los que tienen escritura, lean mentalmente. ¿Qué escuchan cuando ustedes leen así? Yo escucho la voz de mi conciencia. Yo cuando leo la palabra, la leo primero así, después vuelvo y la leo y hasta que la leo en voz alta. Porque de otra manera no se graba. Con una sola. Y si hay un verso que me haya llamado la atención, lo escudriño. Es la forma más práctica, ¿sí? Y muchos dirán: no, pero es que el amado es predicador. Todos no somos llamados a ser predicadores, salvadores, profetas de nuestra familia, sacerdotes de nuestro hogar. Y entonces dice, para los que no trajeron escritura, ¿no? Dícele la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Dícele el Señor Jesús:
yo soy que hablo contigo. Y esta mujer, siendo una samaritana, ¿cierto? Conocía perfectamente todo. Sabía lo de la adoración, sabía del rechazo que los judíos tenían con ella, con estos judíos que se habían apartado y se habían mezclado porque eran también judíos, los samaritanos. Sabía, y tuvo el privilegio de hablar cara a cara con el Señor, por el solo conocimiento que tenía, porque como el Señor sí sabe dónde está la palabra, entonces Él sabe a quién se manifiesta. Él sabe dónde. Dice, aquí está mi palabra. Y va y confirma. ¿Se han leído que el Señor al que quiere se manifiesta? Y así ha sido. Su voz es tan aguda, tiene un tono tan maravilloso. Cuando Él habla, yo me siento como un granito de mostaza y todo este ser es totalmente hueco. Yo me siento allá como un granito de mostaza. Todo mi ser se estremece. Y yo digo, Señor. Y quiere uno como preguntarle tantas cosas, pero solamente habla y se va. Y todos los que logramos experimentar esto sabemos y damos testimonio de esta verdad divina, divinamente inspirada, esta divina inspiración. Que si no fuera por ella. Y entonces en la medida que yo le obedezco a lo que el Señor en el Evangelio me ordena, el Espíritu Santo está activo, está vital, me fortalece, me inspira, me ayuda, me edifica y me hace apto para servirle. De lo contrario, entonces ¿cómo pretendemos ganar un testimonio de Dios si no hemos recibido y creído el testimonio de ellos, de los apóstoles? Y entonces, sabiendo que hay uno mayor entre nosotros, ¿cierto? Hay uno mayor entre nosotros, que es el nombre del Señor. Él es superior a todas las cosas. A Él se dobla rodilla en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces, bajo ese nombre es que yo puedo tener inspiración en la palabra, ¿sí? Porque la palabra también, como ella misma me advierte, son lazos y redes para levantamiento y para caída de muchos, ¿sí? En Israel, pero acá como nos hemos confesado israelitas. Porque es para caída de muchos y para levantamiento de muchos. Para caída cuando yo la uso no divinamente inspirada. Porque en lo que quizás yo condeno a otro, me estoy condenando a mí mismo, ¿cierto? Así como les pasó a los que iban a apedrear a la mujer en adulterio, ¿cierto? Todos ya se acordaron y dijeron, no, preguntémosle al Señor. Señor, ¿tú qué dices? ¿Por qué está escrito esto? ¿Tú qué dices, Señor? Y le insistieron. Y el Señor escribiendo en tierra con un dedito. Hasta que el Señor le responde, ¿no? La palabra más penetrante que pudo haber llegado a sus corazones. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y desde los más viejos fueron los primeros que tuvieron que soltarla y apartarse. No, yo tengo unos más. No, yo también. No. Se les quitó la fuerza de condenar y de apedrear por esa palabra que vino a redarguirlos. Y todos se fueron. Y el Señor, que era el único que podía condenarla, pero como Él no había sido enviado a condenar sino a salvar, le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no la condenó? ¿Ustedes han preguntado eso? Cada vez que vean, como decía el apóstol, el pastor Didier, sean como ese Juanito preguntón, cada vez que vean algo en la Escritura, pregúntenle al Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no la condenó? Primero, porque Él no había venido a condenar. Segundo, porque el pecado estaba vigente y Él todavía no había pagado por el pecado. ¿Cómo la iba a condenar? Sabía que ese pecado venía generaciones atrás y él había llegado a hacer esa manifestación de la verdad de Dios, de esa reconciliación con el hombre.
¿No somos llamados también nosotros a reconciliación con Dios? Y hacer que el hombre se reconcilie con Dios. Mediadores entre Dios y los hombres. Y mientras hay vida, entonces es tanto lo que el Señor tiene para llamarnos a misericordia, que debería ser el fluir constante en nuestras vidas. Colosenses 3:14, por favor. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Amén. Y entonces, ¿qué pasa por haberse multiplicado la maldad? La caridad de muchos se enfriará, se resfriará. Un resfriado es como bastante complicado a veces. Cuando se complica daña hasta los pulmones, ¿cierto? De un resfriado mal cuidado derivan muchas enfermedades. Y entonces el primer atentado que hay por haberse multiplicado la maldad. La caridad de muchos se enfriará. ¿Cuántos allá en nuestro corazón no hemos sentido hasta el no orar por una persona por la forma de su comportamiento? ¿Cierto? ¿Lo hemos sentido o no lo hemos sentido? ¿Soy yo solito? Si soy yo solito, por favor, oren por mí. Y entonces cuando la caridad, que debería ser lo contrario, ¿cierto? Porque entre tanto que la maldad crece, la gracia sobrepuja. La gracia sobrepuja. Entonces la caridad, porque el Señor lo advirtió. Yo pensaba que esta palabra la decía el apóstol Pablo, pero resulta que la dice el mismo Señor en el apóstol Juan 5:24, por favor. Bueno, esta no es, pero sí, leamos esta, por favor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Entonces, es otro testigo de que yo no estoy en condenación. ¿Por qué? Porque yo no condeno a nadie. Porque no puedo condenar a nadie. A nadie yo puedo condenar. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Amén, amén y amén. ¿A cuál vida pasamos nosotros? La vida eterna, yo todavía no los he visto partir. Si la palabra dice que la palabra que el Señor nos dice es espíritu y es vida, entonces vida espiritual. ¿Cierto? Vida espiritual. Entonces, si yo tengo vida espiritual y mi prójimo no, mi hermano no está en muerte, ¿cómo lo voy a condenar? ¿Cómo? Para pensar. Dice, de cierto os digo, vendrá hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¿A qué muerte se refirió nuestro Dios cuando Adán y Eva pecaron? ¿No fue esa muerte espiritual? También la material se dio acá, ¿cierto? Pero Dios no había creado al hombre para que muriera. No lo había creado para que muriera. Y por eso viene a sacar el Señor la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dice, la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Entonces yo me afirmo de lo que una vez me dijo el Señor: somos portadores de la vida eterna. Somos portadores de la vida eterna. Y es necesario esa llenura del Espíritu Santo para saber administrar esta vida, para saber dar vida conforme a la voluntad de Dios. Creo que está la parte que les decía. 6:63. Aquí el mismo apóstol Juan en el capítulo 6, en el verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gracias, Padre Celestial Dios. Gracias primeramente por habernos dado el oír tu palabra, Señor. Gracias, Señor Dios Altísimo,
porque nos rescató no solamente de nuestra mala manera de vivir, sino de la condenación de la muerte por el pecado, ¿cierto? Porque cuando yo entiendo que el Señor pagó por mi pecado, lo único que tengo es que reprender las cosas que hay en mí, porque Él ya pagó. Él ya pagó por todos los pecados. Santo Embajador Mateo 24, verso 11. Esta es la palabra que yo les decía. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. O sea, es una advertencia que el Señor me hace, ¿sí? Que lo que yo más debo tener o lo que me va a mover verdaderamente, vuelvo y les digo, mis santos, y eso por favor escudriñenlo, léanlo, grabémonoslo, lo que es la caridad. Y en qué áreas todavía no se manifiesta esa caridad en nuestras vidas. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Salvo de esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy rescatado por la gracia y lo que de gracia recibimos, debemos darlo de gracia, ¿cierto? ¿No fue una inspiración de Dios haber rescatado a cada uno de nosotros? A muchos ni siquiera los dejó tocar mucho el mundo porque los mandó a cuna cristiana. A otros nos rescató de allá nos hizo cansar del mundo. Nos permitió clamar a Él aunque sea como Dios. Miró la intención que teníamos en el corazón y la carga que ya no podíamos llevar. Y nos escuchó. Yo soy testigo de eso. Soy testigo de esa parte. Y entonces, cuando nosotros estamos en esa comunión con el Señor, ¿cierto? No haciéndole caso a esta palabra que dice que la maldad se ha multiplicado y por eso la caridad se resfría. Sí, se cumple, se tiene que cumplir. Pero el Señor nos dice que perseveremos en Él, que perseveremos para ser salvos de esto, ¿sí? Porque todo el cumplimiento que la palabra de Dios tiene para mal, nosotros lo evitamos cuando obedecemos la palabra y se cumple para bien. Amén. Yo creo que eso es claro, ¿no? ¿Todos lo entendimos? Que me estoy quedando como sordo y a los de atrás no escucho con el amén. Ya vieron un like. Gracias, amados. El apóstol Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo creo que ese verso ya lo hemos escuchado muchísimas veces. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿De qué me liberta la verdad? A ver, los escucho. Primero, de la mentira, con la que fue engañado el hombre desde el principio. Y no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, entonces me está libertando de mi propio ser, porque yo fui concebido en maldad. El único que no fue concebido en maldad fue el Señor. De ahí para abajo había una condenación por el pecado, y por eso el Señor nos llama nuevamente a nacer de nuevo. El entendimiento de esto lo tenía claro Nicodemo, ¿cierto? De los conocedores de las Escrituras. Por eso ahí le dice, Señor, sabemos que todas las cosas que tú haces es porque Dios está contigo, porque si no, no se podrían hacer. Ya él sabía eso, sino es que el Señor hace muchas maravillas, y eso solamente es respaldo de Dios. A muchos decían que no, que tenía demonio, que echaba fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, y toda esa cantidad de acusaciones, que no guardaba el sábado, que era un hombre pecador, en fin. Pero él sí entendía eso. Sin embargo, llega el Señor como hombre. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo, le dice, pero ¿cómo el hombre siendo viejo puede volver al vientre de su madre para nacer de nuevo? Se quedó en el plano material. Hasta que el Señor le abre, dice, no, tiene que nacer de agua y del Espíritu. De agua y del Espíritu. Entonces, por eso uno de los principios de un creyente es bautizarse en agua. ¿Para qué? Para confesar públicamente su fe, ¿cierto? Porque muchos he escuchado quedaron tan decepcionados que no, pues yo ya pensaba levantarme, salir del agua y ver, no sé, los ángeles cantando o algo así. Muchos milagros y maravillas. Y no, resulta que quedaron igualitos.
Porque eso es algo que llama, pero también llama a una preparación. Porque lo que verdaderamente va a traer un cambio es el bautismo por el Espíritu Santo. Eso es lo que verdaderamente va a traer un cambio radical. ¿Sí? No se conformen con las arras. Usen bien el don del Espíritu Santo que está en vosotros, porque es lo único que se le puede tomar a la palabra. Alguien describía ese ejemplo, no recuerdo qué santo, que ese don es como un imán. Entonces el imán no va a tocar esto, ni el papel, lo de metal. Entonces ese don me sirve para asimilar la palabra de Dios. Por eso es lo primero que el Señor me da. Bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabras del apóstol Pedro. Hechos 2:38. Es lo primero que reciben. Ya, como algo personal. Esto es personal. El trato de Dios es personal, porque solamente Él conoce las falencias de cada uno. Entonces, ese trato personal lo ministra el Espíritu Santo a mi vida cuando yo voy a la palabra, porque mi amada puede traerme una enseñanza de prudencia, otro de comportamiento en la calle, pero resulta que yo necesito ser redarguido por el odio que quizás sienta en mi corazón, por el ataque que esté sufriendo del mal. Y Él sí conoce esa lucha, y entonces voy a la palabra y Él me da esa palabra precisa. Por eso les decía a mis santos, los que se conforman solamente con estar en las reuniones, busquen esa intimidad con el Señor, ¿sí? Que cuando vayan nuevamente a la congregación entiendan de pronto una revelación más acerca de lo que miraron, una confirmación, un testimonio, ¿sí? Amén. Amén. Para mí traer las escrituras a la congregación, para mí, no estoy juzgando a nadie, no estoy condenando a nadie, es lo que me muestra que yo tengo comunión con el libro. ¿Cierto? Amén. En el bus es casi una administración de 1 hora de aquí para allá y otra hora allá para acá, escuchándola, porque está en el celular. Un diccionario para mirar lo que significa, qué dice esta palabra, que es, acá la buscamos. Celular, para lo que debe ser bien usada la tecnología. ¿Sí? La verdad nunca me gusta buscar predicaciones por internet, no. Tengo cierto recelo por eso. Lo que el Espíritu Santo me dé es lo que necesito, y lo que Él me ponga a dar acá. Señor, es tu iglesia, yo soy tu mensajero, tú sabrás qué les mandas decir. Allá el corazón de cada uno, si le mezcló fe a la palabra que escuchó y le hizo provecho. Allá el corazón del otro, si de pronto está esperando que le salgan alas al predicador para creer y asustarse. Sí. Estuvo el Señor allá. El apóstol Juan 17:17. Cuando nosotros nacimos de nuevo, ya no somos del mundo. Antes el mundo empieza a aborrecernos. Somos juzgados, somos puestos en entredicho, en fin. Y por el cambio y por el trato que empieza uno a tener con la misma familia es rechazado, ¿cierto? Y entonces nos dice el Señor, desde el 15, leamos desde el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Miren lo que pide el Señor ante el Padre por nosotros, amados. Que seamos santificados por esa verdad de Él, como Él fue santificado por el mismo Padre. No hay otro principio, no lo hay. Si ustedes miraran a la figura de cada uno de nosotros, tarde que temprano se defraudarían, porque todos cometemos errores. En lo ministerial hemos tropezado, hasta con nuestras familias hemos errado gravemente, lo digo por mí. Pero el único que tiene esa capacidad para levantarme de todo eso es el Señor.
el mismo Dios. Nos fue dado el espíritu de adopción de hijos. Pero muchos ni siquiera conocen a Dios como Dios. Aunque la creación por todas partes nos lo predica. Perfección, amor, ciencia, misericordia. Porque cuando un médico se especializa en algo, Dios le da el entendimiento para que se especialice en eso y le puede dar más vida a una persona, a un bebé. Asombroso, majestuoso. Porque Él siempre tiene esa gloria para mostrarle al hombre. Pero ¿qué más tiene para sus hijos en este mundo? Donde las tinieblas cada vez quieren gobernar directamente. Ya todo lo que hacen de malo quieren convertirlo en una ley. Y entonces ahí es donde se cumple esta perversa y adulterina generación. Y son poquitas las voces que se levantan a clamar por esa verdad y a defenderla de lo que es. Y vemos esa frialdad en nuestros hijos. Somos responsables de esa frialdad, lo somos, Señor, perdónanos. Nos equivocamos muchas veces, Señor. Hemos tomado decisiones sin contar contigo, porque nos parece fácil. Por eso te pedimos tanto perdón, Señor. Porque es que lo que está declarado por la palabra se cumple, lo creamos o no lo creamos, lo dudemos o no lo dudemos. Los padres atesoran para sus hijos. Entonces, ¿qué atesorará un padre cuando se aparta del camino del Señor? ¿Qué atesorará un padre cuando ignora lo que el Señor desea? En el orden de un hogar, varones de una sola mujer. Pero cuando descuidan su vida íntima con el Señor, viene el mal a hacer desastres, a engañar. Y las consecuencias que traen, cosas como el adulterio, que es una gran serpiente, que solamente se puede ver con la gravedad de la palabra de Dios, que un varón predicaba de las puertas del infierno que se abren cuando un varón adultera, y las consecuencias que quedan después de eso, porque no es fácil. Huye del pecado como de serpiente. Huye del pecado como de serpiente, ordena al Señor. Y no se descuiden, amados. ¿Por qué? He visto testimonios de ministros. Se me quedó tan grabado un testimonio de un ministro de jóvenes, hijo de un pastor. Ya hacía milagros por lo que él tenía del Señor. Hacía milagros. Tenía una multitud de muchachos y de personas que lo seguían. Pero se envaneció. Descuidó su intimidad con el Señor. Y hasta que el mal lo hizo caer. Cuenta el testimonio que contrataron a la hija de una bruja para que lo hiciera caer. Y la había resistido varias veces la había resistido. Pero cuando se descuidó espiritualmente, cayó. Y después de que cayó, el mal le pegó la arrastrada del siglo. Cuenta ese testimonio ese pastor en una campaña, donde veía ahí al fondo a un varón, un indigente, un completo indigente. Y entonces él tenía un anillo, el que estaba predicando, el que estaba apoyando la predicación, la campaña evangelística que estaban llevando a cabo, porque él solamente estaba apoyando. Y el Señor le decía que se quitara un anillo, que ya le habían dicho los otros pastores, que lo donara para seguir predicando, porque se necesitaba el dinero para seguir predicando. Y él les contestó: no, hombres de poca fe, no siento nada. Y entonces ya después en el púlpito el Señor le ordena que le dé ese anillo a ese indigente que estaba allá en el fondo. Y él decía: pero mi anillo, Señor, al indigente. Y entonces empieza el Señor a decirle: ¿quién es el que te ha dado todo? Y no, pues tú, Señor. Dice: no, pues así por las buenas. Y se bajó y fue y le colocó el anillo en su mano a ese indigente. Y cuenta que el pastor que estaba organizando la campaña iba y abrazaba a ese muchacho, lo besaba. Y entonces él preguntó que quién era él, y él dijo que él es hijo del pastor. Había caído tan terriblemente,
pero mientras hay vida hay esperanza. Y él dice, el muchacho dice, sacó una cápsula de su boca que tenía cianuro, que con eso perfectamente se podía matar a 2 elefantes con esa cantidad de cianuro que había. Y le había dicho al Señor que si lo perdonaba y lo restauraba, sino que él mordía esa pastilla y hasta ahí llegaba. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo que le iba a poner un anillo. Y cuenta ese muchacho que cuando el pastor se acercó a él, él lo vio el pastor. Él decía que veía un gigante detrás de él, que veía al mismo Señor, que le decía: ven mi pequeño, ven. ¿Cómo extraño tu compañía? ¿Cómo extraño hacer milagros por mano tuya? ¿Cómo extraño ser convertidos por tu palabra? ¿Cómo te extraño, mi pequeño? Le decía el Señor a ese varón. Yo lloré cuando escuché ese testimonio, porque yo dije: Señor, qué terrible es el mal cuando se aparta al hombre de ti, pero qué grande es tu amor, Señor, porque le estaba pidiendo la última oportunidad o se quitaba la vida. Y dije: Señor, es real. No nos podemos descuidar un momento, porque el enemigo se levantó contra nosotros, contra la iglesia en total. Él no se la rebaja a nadie, amados. No nos podemos descuidar ni un segundo en absolutamente nada, porque fácilmente erramos. Efesios 4:24, por favor. Dice: y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Amén. Es clara la palabra, ¿cierto? Es clara la palabra. Hablamos del nuevo nacimiento, de la vida espiritual, hablamos de la verdad, hablamos de la santidad, hablamos de la sabiduría. Y entonces nos dice, desde el 23, desde el 22 si quieren: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir sin Dios, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Amén. ¿Sí entendieron por qué les decía el leer? El leer allá. Si ven, hay una diferencia enorme. Después la podemos leer con nuestra voz, pero leerla mentalmente es muy importante, amados. A que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu, renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Amén, amén y amén. ¿Más claro? Y el último, Hebreos 7:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, amén y amén. Entonces, cuando estamos en espíritu, es que podemos discernir y dar una palabra conforme a la voluntad de Dios. Cuando estamos en el espíritu, es que podemos separar a ese hombre carnal de ese espiritual para ministrar el espiritual. Cuando estamos en el espíritu, es que hay una oración eficaz delante de la presencia de Dios. Y los que no tienen esa comunión con la palabra, mis amados, yo les hago una pregunta: ¿cómo reclamamos las promesas si ni siquiera las hemos visto? Porque hay muchas, y para todas las áreas de nuestra vida. Yo de hecho estoy batallando con algunas, ¿sí? ¿Y qué hay que hacer? Presentarle: Señor, yo presento esta palabra tuya delante de tu presencia. Por favor, acuérdate de lo que tú dijiste, Señor. Tú sabes que no solamente lo creo, lo necesito, Señor, lo necesito. Acuérdate, mira, Señor, lo que permitiste que escribiera este apóstol, Señor, yo lo creo y lo necesito. Perdona mi incredulidad si es por incredulidad que no ha sucedido esto. O ayúdame, Señor, guíame, ¿qué falta?
pero yo quiero ver el cumplimiento de esta palabra, Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Honra y gloria a Dios nuestro Padre y a nuestro Señor Jesús el Cristo por los siglos de los siglos. Amén.